¿Alguna vez te has preguntado si ser amigos con derecho es realmente una buena idea? Te cuento las 5 ventajas y desventajas que necesitas conocer antes de tomar una decisión. No te lo pierdas. Existen muchas ventajas que hemos mencionado en las relaciones de amigos con derecho. A continuación vamos a abordar todas las que consideramos importantes para saber si este tipo de relación encaja con nosotros o no. Número 1. Hay plena libertad. Sentirse libre está genial. Por eso, algunas personas deciden tener amigos con derecho. No les deben nada, no tienen por qué pensar en un futuro juntos y tampoco lanzarse reproches por acostarse con otras personas. Los amigos con derecho se alejan de la fidelidad y de sentirse atados. Número 2. No hay compromiso. De acuerdo con la teoría triangular del amor, todo compromiso requiere de la decisión de amar al otro y de mantener ese amor a lo largo del tiempo. En las relaciones de amigos con derecho, esto no se cumple porque no hay deseo de conservar una relación amorosa. Una ventaja de esto es que los involucrados no tienen que invertir energía, tiempo y recursos afectivos, cognitivos, económicos para preservar la relación. Solo son encuentros sexuales que no demandan nada más que eso mismo, sexo. Número 3. Salir con otras personas. Otra de las ventajas de los amigos con derecho es que no hay exclusividad, a menos que así lo acuerden las partes. Pero lo más común es que no se tenga. Esto representa un punto a favor para quienes les gusta tener una vida más activa a nivel sexual. No obstante, esto puede representar también cierto riesgo, ya que al ampliar el contacto sexual aumenta la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Aunque si se toman las medidas de prevención correspondientes, como usar condones, seleccionar cuidadosamente la pareja sexual, entre otros, se puede gozar de una vida sexual muy segura. Número 4. No es necesario dar explicaciones. A un amigo con derecho no se le deben explicaciones. Si salen con otras personas o no se hablen en días. Si no se quieren ver o no tienen ganas, no tienen que darse explicaciones debido a que no hay una relación amorosa. No tienen que dar justificaciones sobre qué hacen. Número 5. El sexo es estupendo. Una de las ventajas de tener amigos con derecho es que el sexo es genial. Esto se debe a que al considerar a la otra persona una amiga o un amigo, hay confianza para contarle lo que a uno le gusta o no sin tapujos. Además, como la mayoría de los encuentros son solo para sexo, se aprovechan. Así que esto es ideal para explorar los propios límites personales y disfrutar de la sexualidad plena. ¿Te gustaría descubrir técnicas para seducir irresistiblemente sin tener que ser el amigo con derecho de alguien más? ¿Estás lista para descubrir los secretos que te convertirán en una maestra de la seducción? Imagina tener el poder de atraer a quien desees con solo una mirada o una palabra. Suena increíble, ¿verdad? No te pierdas el video en la descripción que te dejaré en el primer link, donde te revelo técnicas irresistibles que cambiarán tu vida amorosa para siempre. Estos consejos exclusivos están diseñados para elevar tu confianza y encender la chispa de la atracción en cualquier situación. También te regalaré un PDF donde encontrarás frases poderosas y técnicas para seducirlo y que logres no salir de su mente. Descárgalo ahora mismo y no dejes de cautivar. Pero eso no es todo. A continuación, en este caso, te revelaré las 5 desventajas sobre tener un amigo con derecho. Y vamos a mencionar las que consideramos más relevantes a la hora de decidir si es o no conveniente tener este tipo de relaciones. Número 1. No hay control sobre lo que se siente. Nadie tiene control para sentir o no sentir algo. Cuando del amor se trata, parece que este llega sin pedir permiso. Así, una desventaja de los amigos con derecho es que la posibilidad de enamorarse está presente siempre, aunque ninguno de los dos quiera.
El sexo puede dar lugar al enamoramiento debido a la liberación de diferentes hormonas y neurotransmisores que se liberan durante el sexo. Muchas de estas sustancias están asociadas al amor, como por ejemplo la oxitocina. Se sabe que ella está presente durante el sexo y también durante el enamoramiento. Es una de las tantas hormonas que intervienen en la creación de los lazos sociales. Número 2. Ilusionarse es el final. En este caso haré referencia a una película muy reconocida llamada Con Derecho a Roce del 2011. La película explora la dinámica de una relación moderna y plantea la pregunta de que si es posible mantener una relación física sin que las emociones se involucren. Se evidencia que se pueden crear falsas ilusiones cuando una de las personas que mantiene una relación de amigo con derecho se enamora. Si no es correspondida, puede sufrir y quedarse atrapada en un tipo de relación que no desea. Esto puede ser muy doloroso y afectar la autoestima. Si no la has visto aún, te invito a verla. Número 3. No es una amistad. Esto está muy relacionado con el punto anterior. Porque cuando se empieza a tener sentimientos por la otra persona y todo se termina, nos damos cuenta de que la base de la relación era nada. No había amistad. Porque la unión se basaba en tener encuentros sexuales. A pesar de quedar a tomar un café con esa persona o salir a pasear, ¿realmente era una amistad? Número 4. Se puede acabar en cualquier momento. Si uno de los dos se enamora, la relación se acaba. Esta es una posibilidad que siempre estará presente para los amigos con derecho, ya que en el instante más inesperado pueden desaparecer esos encuentros que hasta ahora se disfrutaban. Esto hay que tenerlo presente y asumirlo en su momento para que no nos haga daño. Número 5. Alguien puede salir lastimado. Uno de los dos puede salir herido por amor o porque se terminó la relación sin que uno de las partes deseara acabar. Cuando se mezclan los sentimientos y las emociones con el sexo, las cosas no terminan saliendo muy bien en estos casos, sobre todo cuando no hay correspondencia. Por cualquier motivo, una persona puede terminar lastimada en una relación, aunque ésta sea de tipo sexual. Las interacciones humanas son conflictivas, principalmente cuando las personas no tienen mucha madurez para regular sus emociones ni para comunicarse de manera asertiva. En este contexto, cualquier relación tiene el potencial de ser dañina. ¿Compensa tener amigos con derecho? Tener amigos con derecho no es algo bueno ni malo. Si estamos viviendo en un mundo en el que no nos apetece tener una relación estable, pero queremos tener encuentros sexuales con alguien, pues esta puede ser una opción. No obstante, es importante que tengamos mucho cuidado si la convertimos en una manera de evitar estar solos, porque sufrimos dependencia emocional o si nos hemos enamorado. En estos casos, lo mejor es buscar ayuda psicológica para saber cómo salir de allí. Tener amigos con derecho en estos casos no nos va a hacer ningún bien, todo lo contrario, nos va a generar un gran dolor. Debemos evitar entrar en las relaciones de amigos con derecho, creyendo que sucederá lo que hemos visto en las películas. Hay muchas probabilidades de que eso no ocurra y de que terminemos sufriendo. Por lo tanto, conviene ser responsables en este tipo de vínculos. Las relaciones son complicadas. Está bien experimentar y probar para saber qué es lo que nos funciona mejor a nosotros en determinados momentos de nuestra vida. Sin embargo, hay relaciones que pueden no encajar en absoluto con nuestros valores o lo que queremos. Recuerda que el autoengaño es a veces una poderosa herramienta que juega en nuestra contra. Ahora que ya conoces las ventajas y desventajas de los amigos con derecho, es momento de que te preguntes, ¿es conveniente para mí tener este tipo de relaciones? Responder esta pregunta te permitirá conocerte mejor y alinear lo que piensas con lo que haces en el plano sexual.
No olvides que si estás teniendo relaciones sexuales con un amigo con derecho, es conveniente que te protejas, que asistas a tus controles médicos y que estés pendiente de cualquier signo de alerta para tu salud. Cuidar de ti es cuidar a la otra persona. Pedirle al otro que se cuide es también velar por tu seguridad. Un poco de responsabilidad afectiva no está nada mal. Ahora te pregunto, ¿quisieras ser el segundo plato de alguien más cuando puedes ser el primero y el único? ¿Quieres descubrir los secretos para convertirte en una maestra de la seducción? No te pierdas el video en la descripción. Recuerda, en el primer link, donde te revelo técnicas irresistibles que cambiarán tu vida amorosa para siempre. Haz clic ahora y descubre el poder de la atracción en estos consejos exclusivos. Y no te olvides en descargar el PDF que te dejo más abajo con esas frases que lo cautivarán. Dale like, suscríbete y comparte. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.